Hola, buenos días a todos. Gracias por estar hoy presentes aquí, interesándose por estos temas. Agradecer ante todo a la Asociación Argentina de Salud Mental por el espacio. Mi nombre es Eliana Abramov, soy licenciada en Psicología de la UBA, realicé la maestría en Pedagogías Críticas, soy ex docente de Psicología General, Psicología Educacional y Psicología Evolutiva Niñez de la UBA. Me acompaña Jerónimo Grondona, es licenciado en Psicología de la UBA, especialista en adicciones, docente de la Asociación Argentina de Salud Mental y ex docente de la especialización en psiquiatría de la Facultad de Medicina de la UBA. Y me acompaña el licenciado Matías Crosito, también licenciado de la UBA, especialista en evaluación y diagnóstico psicológico, ex asociado del Servicio de Psiquiatría del Hospital Italiano de Buenos Aires y ex docente de la Universidad de San Luis. Bien, les cuento que junto a ellos y otros colegas estamos desarrollando un portal que ofrezca espacios para formación y capacitación, así como también una plataforma para la atención a distancia, atendiendo a varias de las cuestiones que les vamos a compartir hoy. La idea de la charla de hoy es acercarles información que hemos estado sistematizando sobre la psicoterapia online y el contexto en el que nos encontramos, así como algunas reflexiones e interrogantes sobre los nuevos desafíos para la psicología, sobre todo en lo que respecta a la terapia a distancia. Bien, vamos a comenzar exponiendo una síntesis de la información disponible en diferentes documentos sobre la terapia online. Luego el licenciado Grondona desarrollará alguno de estos aspectos, los ampliará. Y finalmente el licenciado Crosito hablará sobre técnicas de evaluación a distancia. Y por último, vamos a dejar un espacio para que ustedes puedan realizar preguntas y comentarios. Bien, con respecto al contexto actual, sabemos que las nuevas tecnologías de la información y el uso de Internet se ha convertido en una herramienta fundamental para la ciencia, la vida cotidiana y los ámbitos en los que nos desarrollamos. La educación fue una de las principales ciencias que utilizó el Internet, surgiendo así la educación a distancia, la cual utiliza dispositivos como plataformas con actividades, foros, chats, videoconferencias, mails, entre otros. En el caso de la psicología, si bien la psicoterapia en línea se realizaba ya hace algunos años, con los avances tecnológicos ha tomado auge a nivel mundial. La ciberpsicología es la rama que se encarga de estudiar la interacción entre los sujetos e Internet y la tecnología, computadoras, celulares, videojuegos, realidad virtual. Dentro de ella, la ciberpsicología clínica incluye la terapia online, o lo que conocemos como telepsicología, que es de lo que nos ocuparemos hoy en particular, pero también incluye programas autoguiados para tratamientos de ciertas patologías, como la ansiedad, la depresión y las adicciones, programas de realidad virtual para el tratamiento de fobias y pánico, así como también el estudio de cómo afecta a la psiquis el uso de las TICs y las patologías derivadas de ello. Sabemos que hoy en día se puede recibir tratamiento psicológico vía Skype, podcast, chat, mail o videoconferencia, que hay terapias individuales y grupales, portales especializados y también programas para tratamientos para descargar y trabajar a solas en la computadora sin el seguimiento de un psicólogo. Bien, algunos antecedentes que se ubican para lo que es la terapia online. Es el servicio más antiguo conocido de salud mental en línea, data de 1986 en Nueva York. En 1997 surge la Sociedad Internacional para Salud Mental en Línea, y algunos autores ubican como los inicios de la psicoterapia a distancia los trabajos de Freud, quien realizó algunos tratamientos con pacientes vía correspondencia. En este sentido, la telepsicología permite a las personas la posibilidad de un contacto ágil y directo para consultar alguna duda,
favorece el acceso a personas que padecen patologías y no pueden salir de sus casas, facilita el acceso a personas con dificultades de locomoción, y también posibilita el acceso a los que viven en lugares donde no hay psicólogos, o por ejemplo están buscando un psicólogo de alguna especialidad. También aquellos que viven en el exterior y desean tener un terapeuta de su propia cultura natal. Y posibilita, por otra parte, obtener un asesoramiento psicológico desde la casa o el trabajo. Luego ampliaremos un poco más sobre este tema, sobre las ventajas y desventajas, así como también para qué casos podría estar contraindicado el uso de la telepsicología. Contarles que si bien hay investigaciones que han demostrado la eficacia de la teleterapia y de los dispositivos de tratamiento autoguiados y de realidad virtual, hay dos cuestiones de relevancia a tener en cuenta. Por un lado, está demostrado que uno de los grandes problemas de la telepsicología es la resistencia de los psicólogos para intervenir online, lo cual en este sentido demanda un análisis contratransferencial sobre esta práctica. Por otro lado, está demostrado que las personas sostienen comportamientos diferentes en línea que offline. Sobre todo, hay estudios en lo que respecta a la ciberpsicología forense y la ciberpsicología del consumo, como por ejemplo lo que se llama identidad virtual idealizada. En este sentido, hay controversia con respecto a la extrapolación directa de las teorías y paradigmas psicológicos a la terapia online, lo cual nos convoca a una revisión de las mismas y a seguir investigando sobre estos temas. En este sentido, lo que respecta a la telepsicología, afronta un reto en diferentes niveles, algunos como el tecnológico, el jurídico, el deontológico y el clínico. En este sentido, la idea es ser conscientes y responsables sobre los riesgos que asumimos al realizar estas prácticas. Algunos antecedentes en Argentina. En el 2015, el Ministerio de Salud realizó un estudio descriptivo donde encontró que la Argentina cuenta con una cantidad de médicos por habitante comparable a los países desarrollados, pero con una distribución altamente desigual. En el 2016, la Secretaría de Gobierno de Salud decretó avanzar sobre la cobertura universal de salud, y en 2018 se aprobó la Estrategia Nacional de Salud Digital, la cual contempla dentro de sus objetivos la implementación de redes de telesalud que permitan la implementación de la atención a distancia para lo que son consultas de segunda opinión, cuando la distancia es un factor crítico, y compensar de esa manera las diferencias regionales de especialidades y recursos. Entre las cuestiones que se destacan, los objetivos de la telesalud serían facilitar este intercambio entre la atención primaria de salud y los especialistas, y a la vez promover el intercambio de información para el diagnóstico, tratamiento y prevención, así como también la educación continua de los proveedores de salud, ¿sí? Queríamos destacar algunas recomendaciones de este documento de la Secretaría de Salud, que nos parecen relevantes. Entre ellas se sugiere que las teleconsultas, de ser posible, se realicen con una visita previa presencial para reforzar el vínculo, ¿sí? Esto aparece también en varios documentos de recomendaciones psicológicas, ya que una de las cuestiones que está en debate es el tema de la alianza terapéutica. Por otra parte, se sugiere que en caso de que los médicos o profesionales no hayan podido entablar este contacto previo, el paciente sea acompañado por algún profesional del equipo de salud, ya sea enfermeros o acompañantes terapéuticos. Esto es importante sobre todo para los pacientes que tienen patologías severas y que necesitan hacer interconsultas. Tener la posibilidad de tener la colaboración de otro profesional facilita el acceso. Por otra parte, se recomienda que el profesional consultado tenga acceso a la historia clínica del paciente. Esto implicaría la digitalización de las historias clínicas, y bueno,
Sabemos que con la emergencia de la pandemia y la imposibilidad repentina que tuvimos de no poder salir de nuestras casas, ir a nuestros consultorios, este fue un tema que nos interpeló y que estuvo en diálogo, ¿sí? Además, se recomienda definir el alcance del encuentro, su entorno, los roles de los participantes, que después lo vamos a desarrollar también en lo que respecta al encuadre. Entre otras recomendaciones, desarrollar una guía práctica para el entendimiento del paciente, es decir, no dar por supuesto que el paciente comprende los alcances y las limitaciones y en la dinámica del encuentro. Y por supuesto establecer mecanismos y procedimientos para lo que es la seguridad de la información, la confidencialidad y el secreto profesional. Algunas consideraciones que queríamos hacer sobre el acceso a Internet es destacar que solo el 60% de la población argentina tiene acceso a Internet en sus casas y que este acceso está centrado a las clases más favorecidas de la población. Nos parece importante tener en cuenta este tema porque en algunos documentos sobre la telepsicología se pone en debate la consideración sobre el acceso y quién debería proveer el acceso para poder tener una consulta telepsicológica, ¿sí? Bien. Con respecto al contexto actual, la emergencia sanitaria por la pandemia nos demandó generar una rápida respuesta al sector de salud, incluyendo el campo de la salud mental. El Estado Nacional requirió esta emergencia sanitaria, altos grados de flexibilidad y cooperación, por lo cual la salud mental se tornó un factor fundamental para fortalecer conductas adecuadas del autocuidado y el cuidado de los demás. Y se recomendó a los profesionales de la salud utilizar aquellos medios de comunicación que hagan posible este apoyo psicológico, así como el inicio y la continuidad de los tratamientos para colaborar con el escenario. En este sentido, muchos de quizás profesionales que no practicaban lo que es la telepsicología, se vieron interpelados a evaluar la posibilidad de continuar sus tratamientos con esta vía, digamos, con esta herramienta. Con respecto a estas recomendaciones también del Ministerio de Salud, les recomendamos familiarizarse con lo que son los primeros auxilios psicológicos, sobre todo con lo que respecta a personas que acudan en este contexto a una primera entrevista. El Ministerio de Salud recomienda una atención temprana y oportuna para la protección de la salud mental y la reducción de los riesgos, ya que hay estudios en este sentido que demuestran que la atención temprana podría prever y prevenir la cronificación de estos síntomas emergentes con las situaciones críticas y en este caso la pandemia. Con respecto a los estándares éticos para la prestación de los servicios de telepsicología, uno de los grandes desafíos que afrontamos son los legales y los éticos, ya que nos encontramos frente a una ausencia de marco legal regulatorio en la República Argentina. En este sentido, el material con el que contamos son recomendaciones del gobierno, de la Secretaría de Gobierno de Salud para el mejoramiento de estas prácticas. La APA recomienda los mismos estándares de conducta y de ética profesional y confidencialidad que ya existen para lo que es la terapia de forma presencial. Entre otras recomendaciones que les queríamos acercar, es la de la Federación de Psicólogos de la República Argentina, donde también ellos recomiendan cumplir los mismos estándares éticos y profesionales que en la terapia presencial. También recomienda que antes de comprometernos al empleo de estos medios, debemos valorar si esta es la modalidad más adecuada y eficaz y segura para cada paciente
individual. Se recomienda también realizar una evaluación que incluya los posibles riesgos y beneficios en vistas a las necesidades del paciente, los problemas multiculturales y éticos que puedan surgir, y una revisión del medio más apropiado, ¿sí? Teleconferencia, mensaje de texto, mail, teléfono, atendiendo también, teniendo en cuenta obviamente las mejores opciones disponibles para el paciente. En este punto se puede pensar que aquellas personas, o se puede pensar en aquellas personas que no se sienten cómodas hablando por medio de una cámara, alternativas para la continuidad y seguimiento de personas que quizás viajan mucho y tienen horarios diferentes. Entre los aspectos de los estándares éticos se mencionan los relativos a la competencia profesional, es decir, una valoración de si poseemos las condiciones necesarias para atender a ese paciente y si conocemos suficientemente las herramientas para realizar este servicio. Conozco colegas que en este momento han suspendido la atención de sus pacientes, ya que no se sienten cómodos trabajando con el uso de la tecnología. Asimismo, deberíamos evaluar el estado psicobiológico del paciente, sus necesidades terapéuticas, para evaluar la conveniencia de estos servicios que ofrecemos a través de la psicología online. Más adelante vamos a hablar sobre para qué tipo de tratamientos no está recomendado realizar la teleterapia. Además, debemos tener conocimientos relativos a servicios psicológicos de emergencia, médicos y sociales en el lugar en el que el paciente se encuentra. Bien, con respecto a lo que es la privacidad y el encuadre, más adelante lo desarrollará y lo ampliará el licenciado Grondona, pero en principio debemos favorecer un entorno propicio para el desarrollo de la sesión, que sea garantizada la privacidad durante la misma, acordar un encuadre, una estructura para este encuentro. Y con lo que respecta a la jurisdicción, los psicólogos en principio deberíamos respetar la jurisdicción en la que estamos habilitados para ejercer, ¿sí? Existen consideraciones relativas a la matriculación profesional, a la identificación, al manejo de la información, a las responsabilidades profesionales, el afrontamiento de las situaciones de emergencia, seguros de mala praxis, que no han sido totalmente clarificadas en las normativas internacionales, y en este sentido nos encontramos bajo un vacío legal en lo que compete sobre todo a pacientes que residen en otros países. Por eso se recomienda conocer la legislación, donde se encuentra el paciente y donde se encuentra el psicólogo. Tenemos casos, el más simple es pensar que el psicólogo argentino, atendiendo a pacientes que quizás se encuentran en otros países y quieren atenderse con un paciente de su misma cultura, pero puede ser un psicólogo argentino con una matrícula argentina que resida en otro país y atienda a pacientes de nacionalidad argentina, y qué sucede en estos casos con todos estos aspectos que acabamos de mencionar. Bien, con respecto al aspecto de la confidencialidad, se debe resguardar la confidencialidad de los datos y la información. Con la cuestión de la historia clínica electrónica, tenemos más riesgo de vulnerabilización de esta información, y asimismo también se recomienda evaluar los riesgos y beneficios derivados del uso de las redes sociales por parte nuestra, por parte de los profesionales, y realizar los correspondientes ajustes de privacidad disponibles para reducir estos riesgos. Y también tenemos que ser conscientes del alto riesgo que existe de que cualquier comunicación electrónica que tengamos con nuestros pacientes pueda ser descubierta públicamente, ¿sí? Por eso también es importante que el paciente conozca los riesgos que estamos asumiendo y tomando los recaudos correspondientes. Con respecto a lo que es la seguridad y la transmisión de los datos, sabemos que las tecnologías de información y comunicación presentan amenazas potenciales
para esta seguridad, desde virus, hackers, robos de dispositivos tecnológicos, fallos en el sistema. Por eso es importante que nos informemos, que seamos conscientes sobre las amenazas potenciales que tiene este medio y tomar las medidas necesarias para poder garantizar la seguridad que proteja la información. En caso de que se produjese una vulneración de los datos, esto debería ser notificado a los pacientes y a los organismos pertinentes lo antes posible. Y en este sentido se recomienda tener un backup, ¿sí? Una copia de la información, en este sentido de las historias clínicas electrónicas. Bien. Por último, hay consideraciones con respecto a lo que es el consentimiento informado. Como sabrán, en todas las prácticas que efectuamos los psicólogos es necesario tener un consentimiento informado, y en este caso, en el caso de la teleterapia, este consentimiento informado debería incluir las preocupaciones derivadas de la atención a distancia, de modo que se garantice en el paciente el total entendimiento de los beneficios y potenciales riesgos que tiene el uso de las tecnologías. También es importante que hagamos un esfuerzo para utilizar un lenguaje comprensible en este consentimiento informado para los pacientes, y evaluar y tener en cuenta las diferencias culturales y lingüísticas y otros tipos de cuestiones que puedan impactar en la comprensión de este acuerdo. Sin embargo, contarles que con respecto al consentimiento informado también hay discrepancias, es un tema de debate, en cuanto se pone en cuestión que no todas las personas tenemos el mismo acceso a la información, educación y conocimiento, por lo cual se considera que el paciente puede consentir por no comprender los términos del tratamiento que se les ofrece. Esto quizás nos resulta más claro, más tangible en el campo de la medicina. Así también se evalúan cuestiones que tienen que ver con la posible estigmatización de este consentimiento, generando efectos psicológicos negativos, y otras cuestiones en debate, como por ejemplo un punto que es el derecho a no saber, que este consentimiento informado estaría vulnerando. Bien. Le voy a dar la palabra ahora al licenciado Grondona para que continúe con la exposición. Muchas gracias. Bueno, gracias Eliana. Yo antes de empezar quisiera un segundo de feedback, saber si se me está escuchando y se me está viendo. ¿Me decís, Eliana? Yo te escucho Sí, perfecto. te escucho. Excelente, porque sería una pena estar media hora hablando para que no se escuche. Bueno, yo voy a encarar un par de temas que tienen que ver en principio con los aspectos técnicos y después con algunas cuestiones relativas al encuadre y las particularidades que tiene el tema del encuadre dentro de lo que sería la telepsicología, ¿sí? Bueno, arrancando por el tema de los aspectos técnicos, ¿sí? La primera cuestión como para charlar tiene que ver con las distintas plataformas o aplicaciones que podemos utilizar para trabajar con la telepsicología, ¿sí? A ver, me parece que es un poco una obviedad quizá, hay muchas de las cosas que voy a decir porque son plataformas bastante conocidas para algunos, pero vamos a arrancar por acá como para empezar a desarrollar el tema, ¿sí? Algunas de las plataformas pueden ser WhatsApp, Facebook, Zoom, Skype, Hangouts, que es una plataforma que utiliza Google, desarrollada por Google en realidad. Pero si pensamos un poquito en la definición de lo que sería la telepsicología para la APA, ¿sí? Esta definición tiene que ver con la provisión de servicios de psicología mediante el uso de tecnologías de comunicación. Así que dentro de lo que son las plataformas, podríamos también incluir antiguos sistemas de comunicación, como lo que son las llamadas telefónicas, ¿sí? La mensajería de texto, los mails,
Las cartas por correo, podríamos llegar a pensarlo incluso, ¿no? Charlando con Eliana y con Matías respecto de algunas cuestiones en relación a esta charla que íbamos a dar, pensábamos en las cartas que escribía Freud a sus pacientes, por ejemplo, ¿no? De alguna forma ya implicaban como cierto uso de cierta tecnología de comunicación. Obviamente no vamos a hablar en esta charla de lo que sería la mensajería, ¿no? Por correo, vamos a enfocarnos un poco en las nuevas tecnologías más bien, pero podríamos también pensarlo, ¿no? Eso. A ver, dentro de lo que son los aspectos técnicos, algunas cuestiones para tener en cuenta tienen que ver con poder utilizar en principio distintas plataformas para distintos tipos de intervenciones, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros pensamos en WhatsApp, nosotros podemos hacer videollamadas por WhatsApp, pero también podemos enviar mensajes de texto, podemos mandar mensajes de audio, podemos intercambiar archivos con los pacientes. Entonces, de acuerdo a un poco la elección de la plataforma que vamos a utilizar, va a tener que ver con el tipo de intervención que nosotros queremos realizar y además con algunas otras cuestiones que ahora me interesaría como charlar acá, ¿sí? Que tienen que ver, una, con la seguridad, que es un tema muy importante. En general no hay ninguna plataforma que sea infalible en términos de seguridad. Todo el tiempo estamos viendo noticias respecto de que todas estas diferentes compañías tienen filtraciones de seguridad, e incluso algunas utilizan datos de una manera no consentida por los usuarios, y esto puede de alguna forma afectar la confianza que yo voy a tener, o que el paciente va a tener en realidad, para poder utilizar la plataforma para, intercambiar información con el terapeuta y demás, ¿sí? Y me parece que este es un tema que muchas veces no tenemos en cuenta, y si hay alguna suspicacia por parte del paciente y demás, es necesario que podamos encarar este tema y podamos hablarlo. En principio eso, digo, no tenemos demasiado control sobre la seguridad en estas plataformas, es algo para tener en cuenta, y me parece que en este sentido hay una cuenta pendiente por parte de los terapeutas y de las plataformas que se dedican a brindar servicios de terapia online, que tiene que ver con el desarrollo de aplicaciones más seguras para poder utilizar como medio para brindar este tipo de tratamientos, ¿sí? Por otra parte, otras cuestiones para tener en cuenta antes para la elección de la plataforma a utilizar son, en principio, que el terapeuta esté bien familiarizado con la plataforma que va a utilizar, y por otro lado, que el paciente también esté bien familiarizado. Es decir, nosotros como terapeutas deberíamos asegurarnos de que el paciente tiene un buen manejo de la aplicación como para poder previamente, digamos, para poder empezar a trabajar con este sistema con los pacientes. Yo una cuestión que sugiero en base un poco a mi experiencia, y me parece que es una cuestión de sentido común, es el hecho de poder ser flexible. Yo trato de ser lo más flexible posible en los términos de la elección de la plataforma. Me refiero a que si el paciente me propone la utilización de una plataforma y yo puedo, tengo acceso a ella y puedo familiarizarme con ella, yo prefiero utilizar la plataforma en la que el paciente se siente cómodo. La verdad es que en mi tarea cotidiana lo que más utilizo es WhatsApp, las videollamadas de WhatsApp, y algunos pacientes prefieren las videollamadas a través de Skype. Estos son los dos medios más comunes. Sin embargo, alguna que otra vez tuve algún paciente que me propuso utilizar Hangouts. Y bueno, nada, yo la probé, me pareció que también es bastante interesante, los invito a probarla.
pero me parece que la flexibilidad por parte del terapeuta en esto es fundamental. Bien, y por otro lado, algunas otras cuestiones a tener en cuenta respecto de los aspectos técnicos tienen que ver con tener un buen acceso a la señal, a la señal de internet por parte del terapeuta y por parte del paciente. La verdad es que estos son requisitos mínimos, digamos, si el paciente no va a tener un buen acceso a internet, la verdad es que quizás es mejor probar algún otro tipo de telecomunicación. Me refiero a una simple llamada telefónica o al intercambio de mensajes. A ver, las condiciones en las que se encuentra un paciente pueden variar. Yo muchas veces presto este tipo de atención con pacientes que están en su casa, pero otras veces se van de vacaciones, no saben qué tipo de señal van a tener en el lugar donde van a estar. Y la verdad es que es muy frustrante encontrarse con que estamos empezando una sesión y la señal se corta, el audio no es bueno. Entonces es muy importante poder asegurarse en principio estas condiciones mínimas, digo, si no, no es posible. Por otra parte, algunas cosas que pueden favorecer al tema de que la señal funcione mejor tiene que ver con cerrar todas las aplicaciones que estoy usando en el dispositivo que estoy usando, poder poner, si estoy utilizando el Wi-Fi, poner el modo avión, por ejemplo, ayuda en el sentido en el que me evita tener distracciones. No estoy recibiendo mensajes que nada tienen que ver con la atención de este paciente que estoy desarrollando. Me evita distraerme a cada rato y además, esto también es para tener en cuenta, muchas veces cuando el terapeuta recibe un mensaje o una llamada, eso sale en la pantalla del paciente también. Entonces el paciente toma nota de que yo estoy como recibiendo alguna comunicación que no tiene que ver con la comunicación que estoy teniendo con él y puede percibir mi distracción y no es una buena idea. A ver, si bien somos humanos y estas cosas pasan e incluso las podemos hablar si suceden, la verdad es que si las podemos evitar, mejor, ¿no? Por otra parte, todo lo que tiene que ver con la iluminación, el sonido, también son cuestiones a tener en cuenta, el hecho de que el terapeuta poder ponerse en un lugar en donde esté bien iluminado, tener un buen sonido, no tener sonidos de fondo, ¿sí? En esto, bueno, hay cuestiones, qué sé yo, si estoy trabajando y tengo una obra al lado en donde están haciendo ruido, eso puede interferir, entonces cuidar esos aspectos me parece antes de empezar una sesión son importantes y me parece que ayudan a remover obstáculos, ¿no? Ya tenemos un montón de obstáculos a veces para ayudar a que las personas hagan cambios en su vida y demás que no hace falta sumar otros como podrían ser este tipo de cosas, ¿no? Que el paciente no me escuche, que escuche un ruido de fondo que lo distraiga mientras yo hablo y demás. Por último, el tema de las pantallas. La verdad es que no es lo mismo ahora cuando vayamos a la parte de encuadre, igual vamos a desarrollar un poquito más este tema, pero la verdad es que no es lo mismo que si yo veo la cara del paciente en una pantallita de este tamaño, que si yo tengo una buena pantalla con una buena resolución, voy a recibir mejor, voy a obtener más información respecto de las imágenes que estoy teniendo sobre el paciente, los gestos, las posiciones, mismo si tengo un buen sonido, los tonos de la voz y demás, la verdad es que el hecho de si voy a encarar un tipo de trabajo de esta manera y voy a hacerlo de manera sostenida en el tiempo, no simplemente como un recurso para zafar en alguna situación puntual o en estos días de pandemia, la verdad es que es una buena idea pensar en tener un buen dispositivo en donde poder, tener eso, buenas imágenes, buen sonido y todo lo demás. Vamos a pasar un poquito ahora a lo que tiene que ver con los aspectos de encuadre y demás, y
Y seguramente ahí también van a ir surgiendo otros aspectos que tienen mucha relación con los aspectos técnicos, ¿sí? Con respecto al encuadre, a ver, una cuestión fundamental tiene que ver con el poder anticiparle el encuadre a los pacientes, ¿sí? De la misma manera en que yo anticipo el encuadre a un paciente que viene a mi consultorio, que como lo hago en las sesiones presenciales, lo hago en la primera sesión, es una buena idea también anticipar cuál va a ser el encuadre cuando yo estoy haciendo telepsicología. Con anticipar el encuadre me refiero en principio a la vía de comunicación que voy a utilizar, el propósito de la comunicación que voy a desarrollar por esa vía, ¿sí? Porque en este sentido, si yo estoy intercambiando mensajes con un paciente, esto se puede confundir a veces y el paciente puede empezar a mandarme mensajes en cualquier momento, mensajes con información que puede ser irrelevante para los objetivos de la terapia que yo estoy desarrollando. Entonces es muy importante que yo establezca un marco para esas comunicaciones. En este sentido, mucho más que en la terapia presencial, porque se pierden mucho los límites de lo que podría ser aceptado y no como comunicación con el terapeuta en este tipo de formatos, ¿sí? En ese sentido, si yo autorizo o habilito la posibilidad que el paciente se comunique conmigo por llamadas o mensajes de texto, está bueno explicarle cuándo y por qué debería mandarme un mensaje de texto y cuándo no es necesario y podría esperar hasta la videollamada para comunicarme cierta información o no. Por otro lado, hay algunas cuestiones que parecen sonsas, pero que vale la pena pensar. Por ejemplo, cuando yo organizo una videollamada con un paciente, algunas preguntas que tienen que ver un poco con cosas que a mí me pasaron también en la práctica. Tienen que ver con, bueno, yo quedé con que el lunes a las 10 de la mañana me encuentro con un paciente. Yo estoy disponible acá, me armé mi computadora, estoy esperando y demás, y el paciente no se conecta. Miro el celular y lo veo en línea en el WhatsApp, ¿sí? ¿Qué hago? Le escribo un mensaje de texto, espero a que el paciente se comunique. ¿Quién empieza la comunicación? ¿Empiezo yo? Hola, ya estoy. ¿O espero a que el paciente me mande un mensaje o me haga directamente la llamada? En esto, la verdad es que hay distintas formas de manejarlo. No hay una regla específica porque los pacientes son distintos y tienen distintas necesidades. Sin embargo, una regla general que podríamos pensar con la mayoría de los pacientes, o por lo menos que yo pienso, es la libertad de elección, ¿no? Frente a todo esto. Digo, por más que yo esté estableciendo una sesión por videollamada o lo que sea, yo también tengo que darle la libertad al paciente de faltar a esa sesión si el paciente no siente la disposición para tener esa sesión en ese momento. Después yo podré trabajar con el paciente acerca de por qué faltó, qué le pasó ese día, digamos, cuáles son los obstáculos, tal vez hay una resistencia, algunas conductas de evitación que hacen que el paciente haya faltado en esa sesión, pero yo en principio tengo que darle la posibilidad de que el paciente falte si quiere. En ese sentido, yo siempre prefiero, estoy acá disponible para el paciente, pero no soy quien inicia la comunicación, ni siquiera si veo que van pasando los minutos y no se comunica, no digo nada, ¿sí? Tal vez algunas horas después, al día siguiente, esto depende de cada paciente, del vínculo que tenga con él, le digo, bueno, tal día te estuve esperando, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Arreglamos para otra sesión o no? No sé, ¿sí? En esto también me parece que se juega la responsabilidad que el paciente tiene respecto de encarar un propio cambio que el paciente está buscando cuando busca atención psicológica, y también es un buen medidor de la motivación que tiene para encarar ese cambio y esa terapia. Por otro lado, cuestiones que son bastante obvias en las sesiones presenciales no son tan obvias en la teleterapia, como por ejemplo el medio de pago, ¿sí? Si yo no voy a estar en contacto con el paciente,
tengo que establecer un medio de pago previamente, y también qué pasa si el paciente falta y qué se considera una falta, ¿sí? Si el paciente, digo, a mí me pasó, por ejemplo, que no se comunicaron a las 10 del lunes como habíamos quedado, ¿sí? Pero a las 10:30 me mandan un mensaje, ya estoy, vos estás para empezar, y no, pasó media hora, ¿sí? Digo, si yo hago una terapia de 45 minutos, digo, esto no es una charla de amigos, no es que me conecto cuando puedo. Son cuestiones que es importante aclararlas, y en ese sentido, a ver, otra vez, no hay una regla básica, pero es importante que cada terapeuta establezca sus reglas, y tal vez con la flexibilidad que requiere el hecho de tratar a diferentes personas en diferentes contextos y, como decíamos, con diferentes necesidades, ¿sí? Bien, una cuestión importante a tener en cuenta respecto del tema del encuadre es que cuando yo estoy en mi consultorio, yo controlo una serie de variables que cuando establezco una sesión en un formato online no estoy controlando, ¿sí? Por ejemplo, que el paciente tenga suficiente intimidad como para sentirse cómodo y poder expresar todo lo que le pasa en una sesión. Yo en mi consultorio puedo asegurar esa intimidad que me permite relacionarme con el paciente. Cuando estoy desarrollando una terapia por este medio, no controlo esa variable. Yo puedo controlar todo lo que tiene que ver conmigo y el ámbito en el que yo me encuentro, pero no el paciente, ¿sí? Esto es importante porque también es un aspecto a tratar si vemos que el paciente no... A ver, digo, a mí me pasaron también situaciones en las que de repente yo estaba hablando con un paciente y veo que el paciente mira para otro lado y se pone a hablar con otra persona, ¿sí? Había otra persona en la misma habitación en donde yo estaba teniendo una terapia, en donde él estaba en realidad, ¿no? Bueno, esto es un aspecto a trabajar con el paciente si vemos que él no le está dando suficiente importancia a ese aspecto de la intimidad como para elegir el ámbito adecuado, ¿sí? Algunos otros pacientes, por ejemplo, me decían, bueno, no tengo intimidad en mi casa. Entonces, ¿qué se puede hacer respecto de eso? ¿Sí? Me voy a una plaza, me decía un paciente. Bueno, no, la verdad es que no es el ámbito ideal como para tener una sesión, ¿sí? Estar sentado en una plaza en donde pasa gente y demás. En ese sentido, vuelvo al tema de la flexibilidad, digo, porque en ese caso quizá es una buena idea ser flexible para buscar horarios en los que el paciente pueda estar solo en su casa, si vive en una casa que es chiquita, que no tiene, en donde los sonidos luego se escuchan de una habitación a la otra y demás. Se pueden utilizar algunos otros recursos, digo, uno puede poner, qué sé yo, puede poner música en la puerta de la habitación como para que haga sonido y la gente que está afuera no escuche, pero bueno, no es lo ideal porque ese sonido también puede pasar a la sesión y entorpecer, digamos, el sonido en la sesión. Por otra parte, en mi consultorio yo controlo el lugar en donde el paciente se sienta, ¿sí? Yo le doy una silla con determinadas características, si yo hago psicoanálisis, que no es mi caso, pero podría hacerlo. Yo tengo un diván disponible o lo que sea, ¿sí? En este caso no, ¿sí? Yo de repente también tuve casos en donde estaba atendiendo a una paciente y veo que se acuesta en su cama, ¿sí? Y está teniendo una conversación conmigo como si yo fuera un amigo, qué sé yo, lo que sea. A ver, no es necesariamente prohibitivo el hecho de que el paciente esté acostado en la cama, pero son cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Como para, digo, toda conducta me parece que necesita ser leída dentro de su contexto. Entonces, no necesariamente el hecho de que el paciente esté en la cama implica que no está trabajando adecuadamente en terapia o lo que sea, pero sí está bueno tener en cuenta, ¿sí?
que son aspectos que yo no controlo, entonces para controlarlos necesito hablar con el paciente expresamente acerca de estos temas, ¿sí? El hecho de que pueda estar en un lugar confortable, digo, no es lo mismo que un paciente tenga que salir al balcón y tener la sesión en el balcón en invierno, como para tener la necesaria intimidad. Sí, va a tener intimidad, pues no la van a escuchar, pero va a tener frío, va a haber otros factores que van a interferir y entorpecer también en el trabajo terapéutico. La iluminación, digo, así como la iluminación de parte del terapeuta es importante, también es importante que el paciente logre tener como la suficiente iluminación para que yo pueda verlo, ¿sí? El hecho del enfoque de la cámara también, ¿sí? Los ruidos, hablamos bastante de los ruidos ya. El suficiente espacio, digo, a ver, esto depende también un poco de cómo yo trabaje, ¿sí? Si yo hago una terapia más dialógica, tal vez no necesito demasiado espacio, que el paciente tenga demasiado espacio en el lugar en donde va a estar teniendo la sesión. Pero si yo voy a utilizar técnicas de exposición, por ejemplo, si voy a utilizar técnicas psicodramáticas, voy a necesitar que el paciente se mueva, o lo que sea, bueno, también es necesario que pueda hacer la sesión en un espacio lo suficientemente amplio como para que eso funcione, ¿no? Otra cosa que yo en un consultorio controlaría y que acá voy a tener que hablar con el paciente. El hecho de cuánto veo respecto del paciente también, ¿sí? No es lo mismo que él se enfoque solamente la cara que enfoque todo su cuerpo, o que enfoque la mitad del cuerpo, ¿sí? Porque la posición, los gestos y demás me van a dar información. Bien, como vemos, digo, es bastante complejo el tema del encuadre en realidad y hay muchas cosas a acordar previamente con el paciente o quizá en la primera sesión, ¿no? De acuerdo a lo que veamos respecto del desempeño del paciente, ¿no? Bien, hablar sobre la ubicación de la cámara, si es necesario, entonces, sí, me parece que estas son cuestiones que no se pueden dejar pasar por alto. Digo, a veces un paciente arranca con un buen enfoque de cámara y de a poco empieza a soltar el dispositivo y termina viéndole los ojos o la pera, ¿sí? Bueno, es necesario ahí hablar como para que se reenfoque, digo, poder volver. Y por otro lado, que el paciente tenga a mano los elementos que vamos a necesitar en la terapia, ¿sí? Hay terapias que, por ejemplo, como en la Gestalt, hay intervenciones como los de silla vacía, ¿sí? Si yo voy a hacer una técnica de silla vacía, necesito que el paciente tenga una silla al lado, o algo que represente una silla por lo menos, ¿sí? Si yo voy a hacer una terapia de exposición, voy a necesitar que el paciente tenga a mano los elementos a los cuales se va a exponer. Esas son cosas que yo podría tener en mi consultorio si estuviera viniendo a una sesión presencial, pero si no, voy a tener que acordarlo previamente, ¿sí? O los cuestionarios, las tareas que yo le hice completar, ¿sí? Que las tenga a mano, tener hojas y lápices, bueno, lo que necesite para implementar las técnicas con las que vaya a trabajar. Por otra parte, hay una cuestión que tiene que ver con la privacidad y la sensación de privacidad del paciente por parte del terapeuta ahora, ¿sí? Con esto, ¿qué quiero decir? El paciente también ve solamente una porción del lugar a donde yo estoy. Así que eso puede afectar de alguna manera la confianza que él tenga con la confianza al vínculo terapéutico. A ver, algunas recomendaciones para aumentar la confianza del paciente, si vemos que está suspicaz, si es un paciente que no conozco bien y demás, yo puedo, antes de empezar la sesión, presentarme, saludarlo y mostrar con la cámara el ámbito en donde yo estoy, ¿sí? Mostrar que ahí no hay nadie, que es una habitación cerrada, cómo es el contexto que me rodea. De esa manera aumento la capacidad de representarse del paciente, el lugar a donde el terapeuta está, ¿sí? Y son como pequeñas cosas,
bastante simples y que pueden aumentar mucho la alianza terapéutica, ¿sí? Sobre todo esto con pacientes con quizás nuevos, con que no tengo un vínculo demasiado fuerte todavía, ¿sí? Y por último, el tema de la vestimenta, la iluminación del terapeuta, los sonidos del entorno, ya los hablamos, ¿no? Pero la vestimenta también es un tema que hace a cierto encuadre y cierto entorno, no es lo mismo, si yo digo, estamos, el típico chiste, ¿no? Digamos, yo podría estar de camisa de acá para allá, y en pijamas para abajo, ¿sí? O en jotas y con una malla. Bueno, la verdad es que no es una buena idea, por más que no se vea, digo, hace a todo un contexto que es una buena idea cuidar, ¿sí? El hecho de poder tener la vestimenta adecuada de la misma manera que la que yo tendría en el consultorio, ayudan de alguna manera también como terapeuta a entrar en clima. A ver, por último, no me queda mucho tiempo de presentación, así que así le dejo el lugar también a Matías, que va a hablar de un tema importantísimo, que está muy bueno, que es el tema de la implementación de técnicas de diagnóstico en un formato como este, pero bueno, como para hacer un resumen de algunas cosas, yo acá me marqué algunas ventajas y desventajas, ¿sí? Yo tomé como algunas guías que desarrollaron, ahora hay un montón de guías, bueno, la APA tiene sus guidelines respecto de este tema, de la teleterapia, pero también hay muchas entidades a nivel internacional y nacional que tienen, y que han desarrollado sus guías, y en función de eso, bueno, yo fui tomando información de todas estas guías como para armar la charla de hoy. Y como resumen quería marcar algunas ventajas y desventajas que podemos encontrar en esto de la telepsicología, ¿sí? En principio, como una ventaja, tenemos el tema de la comodidad, digo, no tengo el tiempo de transporte, puedo hacerlo desde cualquier lugar, la verdad, en ese sentido es bastante cómodo para el terapeuta y para el paciente poder desarrollar este tipo de terapia por estos medios, ¿sí? Por otro lado, la accesibilidad, digo, el hecho de poder, como mencionaba Elena, acceder a lugares remotos en donde quizás no hay terapeutas, la verdad es que facilita mucho el acceso de las personas hacia las diferentes prestaciones de salud. Por otro lado, personas con alguna discapacidad física que también pueden acceder de manera más sencilla a los servicios de salud. Por otro lado, se suman recursos, ¿sí? Esto no lo profundizamos mucho ahora, pero el hecho de tener muchas vías de comunicación con un paciente hace que yo de alguna manera pueda sumar recursos, ¿sí? Yo con algunos pacientes tengo la videollamada, pero también después me intercambio algún archivo con alguna técnica, con algún formulario para autocompletar que le envío al paciente por mensaje de texto o por mail, por la vía que sea, ¿sí? Puedo hacer un llamado a un paciente, digo, yo trabajo mucho en el área de adicciones y la verdad es que no es nuevo en adicciones el hecho de hacer llamados a los pacientes como de seguimiento, a veces se hacen llamados durante los fines de semana, que son momentos complicados, donde puede haber recaídas y demás. Entonces tengo como, digo, una gama muy amplia de recursos para comunicarme con el paciente y esto, bueno, es claramente una ventaja. Algunas poblaciones pueden adaptarse mejor incluso a estos dispositivos que al dispositivo de terapia presencial. Esto es el caso de los jóvenes, hay algunos estudios en relación a eso, como los jóvenes a veces se adaptan mejor a este tipo de terapias que a la terapia presencial. Bueno, hay terapias también con utilización de videojuegos y otra tecnología. Hay muchos trabajos en relación a eso ahora. La verdad es que ahora no, yo había seleccionado algunos estudios de eficacia
también respecto de estas terapias, y la verdad es que hay varios estudios que señalan un alto nivel de eficacia en la terapia por videoconferencia y por otros medios. Por último, la verdad es que en los últimos años los psicólogos y los terapeutas nos fuimos dando cuenta de que en realidad teníamos más prejuicios que otra cosa, ¿no? Como algo que también mencionaba Liliana respecto de esto. La verdad es que creíamos que estos medios podían tener más dificultades de las que efectivamente tienen. Como desventajas, a ver, como ventajas mencionábamos la comodidad, como desventajas, por otro lado, también podemos señalar la incomodidad. La verdad es que hay situaciones en las que hay personas que no tienen un lugar muy adecuado en su casa para desarrollar este tipo de tratamientos y, digo, poco espacio, conviven con chicos chiquitos que hacen ruido, que lloran, que demandan atención. Y esto puede ser una desventaja. Por otro lado, así como hay poblaciones que se adaptan muy bien a este dispositivo, hay poblaciones que no se adaptan bien. ¿Sí? Me refiero, por ejemplo, a personas de la tercera edad que no tienen un buen manejo de las nuevas tecnologías, personas con bajo nivel educativo, personas con autismo. Yo tengo un ejemplo de alguien con autismo, ¿sí? A quien acompañé. Yo estoy viviendo ahora en una área cercana a Sydney, ¿sí? Este es un buen ejemplo, digo, esta misma charla, como para mostrar también el nivel de accesibilidad, ¿no? Ahora Eliana está en Buenos Aires, Matías, que les va a hablar ahora sobre las técnicas, está en San Luis, y yo estoy viviendo a 100 kilómetros de Sydney, en Australia, ¿sí? Y acá la verdad es que no hay demasiado acceso a profesionales de la salud, y a mí me tocó presenciar acompañar a un paciente con autismo de 30 y pico de años, un autismo leve, a una consulta por videoconferencia con un psiquiatra que estaba atendiendo en Sydney, y el paciente estaba acá en este pueblo, ¿sí? Nos acercamos al consultorio de una enfermera especialista en salud mental, que iba a hacer como las veces del soporte presencial, junto con la computadora en donde estaba el psiquiatra desde Sydney. Bueno, la verdad es que este paciente en ningún momento logró conectar con el psiquiatra, ¿sí? Todo el tiempo, cuando tratábamos de redireccionar su atención a la computadora para que hable con el psiquiatra, el paciente automáticamente volvía a hablar o con la enfermera que estaba conmigo o conmigo. Pero bueno, este es un claro ejemplo de un paciente que no tiene una buena adaptación a este tipo de sistemas de atención. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? A la hora de evaluar qué tipos de pacientes voy a atender por este medio también. Por otro lado, la otra desventaja es que la terapia podría verse un poco limitada a algo más dialógico y menos experiencial. Esto, digo, no es problema para algunos pacientes, algunos terapeutas, perdón, que trabajan mucho más de manera dialógica, pero sí para los que trabajamos de manera más experiencial puede dificultar a veces el acceso o la aplicación de algunos ejercicios, de algunas técnicas. Por otra parte, la limitación del contacto físico, ¿sí? El hecho de poder darle la mano a un paciente, darle un abrazo a un paciente en determinado momento, digo, no es que sea el caso más frecuente, pero puede suceder. Se limita un poco, se limita completamente el contacto físico, ¿no? Por otro lado, limitaciones sobre la información a la que tengo acceso, esto ya lo hablamos antes, y si yo veo una porción del cuerpo de la persona, también está limitada la información que recibo. Por otro lado, la dificultad para hacer un diagnóstico, si tengo menos información que puedo recibir, también se me va a complicar un poco el tema del diagnóstico. Y por último, bueno, algo que ya mencionó Eliana también, pero que vale la pena mencionar entre las desventajas, es esta cobertura legal tan difusa, ¿no? El hecho de que todavía no hay
unas reglamentaciones en los distintos países que puedan como representar de manera efectiva a nivel legal qué es todas las consecuencias que puede tener las diferentes cosas que puedan suceder, ¿no? No estamos verdaderamente bien cubiertos legalmente y tampoco por los seguros de mala praxis y demás, ¿no? Bueno, no me quiero extender más, así no le robo tiempo a la presentación de Matías, que es muy interesante también, así que Matías te doy el paso como para que puedas arrancar. Bien, gracias, Gerón. Voy a hacer lo mismo que vos para chequear si se me escucha. Se te escucha. Bien. Sí, perfecto. Bueno, hasta ahora se estuvo hablando de lo que sería la terapia online, ¿no? Y el curso también se pensó en el contexto de, la pandemia y la cuarentena. Ahora yo voy a tratar de hablar, de ser lo menos técnico posible, para hablar de qué, más que nada, traer preguntas, más que respuestas, sino, digamos, la pregunta sería si se puede realizar evaluación psicológica online o a distancia. Con evaluación psicológica estoy ubicando el psicodiagnóstico en sus... bien, a ver si ahora se me escucha. Veo que ahí dicen que no. Con psicodiagnóstico... Un segundo, pero se escucha. Bien. Bueno, psicodiagnóstico hay que decir en distintos ámbitos, ¿no? Clínico, forense, laboral, educacional, deportivo, ponemos a pensar, y la evaluación neuropsicológica. Digamos, porque lo que decía Jerónimo hace un ratito y lo que decía Eliana, estas terapias online, ¿no? Lo que dan cuenta es el gran ausente que sería el cuerpo, ¿no? Y ahora en el contexto de la cuarentena, que decía algo Eliana al principio, de que tal vez muchos psicólogos que no estaban habituados o no trabajaban de esta manera, sí o sí se vieron obligados a tomar como una posición si, digamos, si quieren continuar trabajando y atendiendo, había que retirarse momentáneamente del consultorio. Para el psicodiagnóstico, digamos, esto es más complicado, porque es retirarse, digamos, en el consultorio uno trabaja con un cuerpo al que le da un lápiz, una goma, le da una tarjeta de Bender, le da el test de Roger, le da, digamos, estímulos que tiene que manipular, uno evalúa la conducta durante la... Matías, ahí se cortó un segundo, si podés repetir lo último. Bien. Si no, a ver, saco la imagen. ¿Está bien? A ver, probemos. Bueno. A ver. Pruebo ahí a ver si se escuchan. Saco un poco la imagen a ver si se escucha bien y no se corta lo que estaba diciendo. Bueno, retomando un poquito, decía que para los que hacemos evaluación psicológica es mucho más difícil trasladar lo que pasa en un consultorio, porque todos los test están construidos, ¿no? De manera, en la relación interpersonal que uno tiene con el paciente. Pero retomando un poco, bueno, sobre esto digamos, tengo unos minutos para ser más sintético. Esto que aparece ahora con la cuarentena, digamos, y lo que decía Liana también al principio, aparecen en una serie de protocolos del Ministerio de Salud, de FEPRA, de distintas instituciones que nos dan como unas orientaciones ante algo que es como todavía no está como muy regulado, por lo menos en Argentina, de que hay como trabajar de manera online. Justamente este año,
bueno, en Argentina no sé si todos conocen, pero la institución que es como la referente en lo que es todo evaluación psicológica, se llama DEIP, que es la Asociación Argentina de Estudio e Investigación Psicodiagnóstico. Justamente este año iba a ser su primer congreso específicamente dedicado a tratar el psicodiagnóstico en la era digital. Iba a ser en septiembre en Córdoba, por obvias razones se posterga. Digamos, en lo que es el ámbito de la evaluación, más bien estábamos todos más preocupados, a ver, dicen que se corta, retomo Se un cortó un poquito. poco de nuevo, sí, después de lo de Córdoba. Bueno, retomo entonces, que decía que en Córdoba se iba a hacer este congreso de psicodiagnóstico que se hace todos los años, que hace esta institución, y que era la primera vez que se iba a abordar esta cuestión que, digamos, como que veníamos pensando algunas otras cuestiones antes de cómo evaluar de manera, digamos, digital, si quiere. Más bien era la cuestión esa, en estos últimos 10 años diría, más bien era los problemas que traía la difusión de las técnicas, la difusión de los resultados, de cómo responder un test por Internet, digamos. Más bien era cómo poder regular todo eso que se difunde en Internet y que a los que hacen psicodiagnóstico laboral o los que trabajan en el área forense, ¿no? Complica bastante porque cada vez más se tienen que especializar más en detectar simulación, si se quiere. Entonces, digamos, en Argentina estamos más bien pensando eso y digo a nivel general, ¿no? Porque también hay otros estudios, digamos, la UBA ya venía hace 10 años haciendo investigaciones al respecto de la evaluación informatizada. Pero digo, ¿cómo llega esto a él, ¿no? Empieza la cuarentena, no podemos evaluar de manera presencial, ¿y qué hacemos, digamos? Porque las recomendaciones que aparecen en las guías, básicamente estas guías también que mencionaba Jerónimo, ¿no? Que tenemos la referencia de las guías de España, de las guías de la APA, puntualmente en función al psicodiagnóstico. Matías, se cortó un poco de nuevo. Bueno, ¿a dónde se cortó? Disculpa, sí, yo te aviso. Bien. No sé en qué parte se cortó. No, unos últimos segundos. Bueno, entonces, estas guías básicamente lo que plantean es, tomando también las de los colegios de psicólogos, etcétera, pero es, en estos momentos que estamos en cuarentena, que no podemos volver al consultorio, ¿qué hacer? En una situación que, digamos, básicamente, en general, las técnicas que nosotros aplicamos están construidas y estandarizadas para trabajar de manera interpersonal. Con técnicas estoy hablando de psicométricas y proyectivas, que las proyectivas es donde estaría la mayor dificultad para administrar de manera a distancia, ¿no? Porque todo lo que hay hecho y que se sabe que el área laboral tiene como sus propias técnicas, si se quiere, es más en lo psicométrico. Para dar una idea en general de qué técnicas pienso yo, que más o menos las que todos solemos trabajar, estoy pensando en baterías que tengan, no sé, el Bender, para evaluar cuestiones de maduración visomotora, o tal vez la figura compleja de Rey, gráficos en general, ¿no? Que va desde el HTP, dos personas, bueno, todas las personas bajo la lluvia, familia Kennedy, todas las posibilidades que hay, test verbales como el cuestionario desirativo, no sé, test de frases incompletas, obviamente técnicas de láminas como el test de Roger, el TAT, el TRO, escalas de inteligencia como el WISC, el WISE, después como el inventarios o el MMPI, pero hay esas técnicas. Hay algunas que, digamos, la recomendación de las guías, ¿no? Lo que sugieren es tratar de Ahí se cortó mantener. un poco de nuevo, Matías, después de que nombraste las técnicas.
Bien. Bueno, decía de que estas guías, estas pautas que también recomienda la APA, hay una primera, no son tan, se basan en algo no tan nuevo, que sería en el mundo, digamos, en lo que es la cuestión, nuestro mundillo de evaluadores de psicodiagnóstico, tenemos la ITC, que es la Comisión Internacional de Test, que ya en el 2005 saca unas pautas para tener cuidados ante esta difusión masiva de técnicas, unas pautas para manejarse en la evaluación online. Pero más bien está muy orientado a lo que es técnicas psicométricas, ¿no? Lo que se basan en datos objetivos, pero no lo que es la cuestión proyectiva, que me parece lo que se viene en esta nueva era, de qué hacer con todas las técnicas proyectivas que no se pueden trasladar. Entonces, retomando un poco esto, es un tema que da para un curso entero, pero para dejar algunas pautas claras de qué plantean ahora en este momento de cuarentena, es como tratar de, en la situación de test, o sea, del proceso psicodiagnóstico que uno hace tradicionalmente en el consultorio, tratar de mantenerlo, de respetar sus procesos, sus pasos, lo mejor que se pueda. De pensar bien qué técnicas podrían ser adaptadas al formato online. Entonces ahí tendremos que pensar más bien que las técnicas gráficas nos quedarían afuera. Piensen en los riesgos de las técnicas gráficas. Uno se queda con los protocolos, en este caso, ¿qué haríamos con los protocolos? Se lo queda el paciente cuestiones, bien nos puede mostrar con la cámara bien arriba cómo uno ve la secuencia gráfica, pero no estaremos pudiendo analizar lo que es la presión del trazo y otras cuestiones. Pero principalmente el tema de los protocolos, ¿no? Aquellos que tal vez trabajen, por ejemplo, en forense, etc. Después las técnicas de láminas, ¿no? Hay algunos colegas plantean que las que se podrían aplicar serían aquellas que serían en blanco y negro, y en ciertas condiciones, por ejemplo, no sé, el TAT, desde la percepción temática, el laboral tal vez el test de frustración, el nego, de negociación, que son, ¿no? Estímulos bien estructurados, donde hay algunas secuencias o situaciones donde el otro simplemente tendría que darnos una historia. Y de lo que hay bastante consenso es de la imposibilidad de administrar el Roger de esta manera, o el test de relaciones objetales, por lo ambiguo del estímulo. Y porque no podríamos, retomando algunas cosas que decía Jerónimo, tal vez en el cuadre, en la cuestión de la evaluación se torna más difícil también saber con qué tecnología está contando el otro con el que evaluamos, ¿no? Saber si con qué nitidez está pudiendo ver las láminas, también qué recurso tecnológico, porque ahí entraremos en otro tema. En eso, por ejemplo, sí el área laboral, por ejemplo, como saben, hace muchos años ya, pues el área laboral siempre tiene como otros tiempos, ¿no? Se adelanta a veces, o permisos. Por ejemplo, el Z, el test de Zulich, y de ahí la investigación que se está llevando a cabo del Z, administrado de manera individual en evaluación laboral, que es así hace tiempo, que a veces se administra de manera online, donde se digitalizaron las láminas del Z, se suben como un programa donde el evaluado puede a la vez localizar y señalar dónde ve la respuesta, dónde puede girarlas, que son es lo más cercano tal vez a manipular el estímulo que pasaría en la parte presencial. Y también que esto lo está llevando a cabo Angélica Zumnick, que siempre me sale mal el apellido, referente en el Z, y que esta investigación también persigue los fines de construir un baremo
que ese es uno de los otros grandes problemas que estas guías plantean, al trasladar test que están construidos también y que sus datos normativos están construidos en evaluaciones que se realizaron en otro contexto, o sea, presencial, en interacción con un otro, digamos, en una situación real, y entonces uno estaría haciendo interpretaciones de un test con datos normativos que fueron extraídos en otro contexto. Entonces, Angélica lo que está haciendo es armando unos baremos con evaluaciones realizadas de manera online, a la vez para ver si hay discrepancias o no. Entonces, esas son todas las recomendaciones que sugieren, ¿no? Estar muy atentos a qué alteraciones uno puede hacer al administrar, trasladan un test que está construido para hacerlo de manera presencial al formato online. Entonces, hay algunas adaptaciones que uno puede hacer, hay algunos test que no sufrirán tanto, que casi ninguna adaptación. Ahí se Sí, cortó va a un ser... poco también, Matías. Unos Bueno, segundos. decía que el cuestionario legislativo, ¿no? Se supone que es un test verbal que no sufriría de grandes complicaciones para tomarlo de esta manera, no habría que realizar adaptaciones. Pero después hay investigaciones que dicen que hasta supongamos los inventarios, pongamos ejemplo, no es específico en este, pero los inventarios de Beck, de depresión, hay como dos grandes corrientes, pero que dicen que en general hay diferencias al tomarlo, que es un test, digamos que de manera presencial uno le da un lápiz al evaluado y lo completa, y de esta manera uno le puede cargar en una plataforma que solo lo completa el paciente y queda en esa plataforma, porque una de las recomendaciones es no mandarse por mail ningún tipo de técnica que el evaluador pueda tener, y el evaluado solo acceso a una plataforma donde quede la información solo también quede en el evaluador. Pues decía, entonces, que hay inventarios que administrados de forma habitualmente tomados de manera presencial, al trasladarlos al formato virtual, sufren algunas variaciones que en los estudios dicen que no son significativas, que no pierden su validez ni su confiabilidad, que es el tema en esto, pero que todavía se requiere mucha investigación. Entonces, en estos momentos, la mayoría sugieren no basarse en escalas, inventarios, test verbales, y como decía, tal vez probar con, por ejemplo, el TAT, este tipo de test. La gran recomendación que sugieren todas estas pautas es, al momento de hacer un informe, obviamente que esto es si uno no puede postergar la evaluación esperando que sea presencial, ¿no? Y requiere no sé, poder tomar alguna decisión en cuanto, por ejemplo, a un esquema de medicación. Pero decía, esta de los informes, digamos, los recaudos que piden es ser como muy claros de que se hizo una evaluación tomando o administrando técnicas que fueron construidas para otro contexto, que uno las está adaptando y que está haciendo más que nunca inferencias, y apoyándose mucho en el juicio clínico del evaluador, y entonces las interpretaciones tienen que ser como muy abiertas y y planteando esto, dejando bien en claro cómo fue, tal vez en qué técnicas uno hizo una adaptación, en qué cuestiones, y obviamente, bueno, dejando la información, permitiendo que se amplíe la información por otras vías. Entonces, bueno, voy a ir finalizando, así nos quedan unos minutos para que, por si mis compañeros quieren agregar algo, si surge alguna pregunta. Pero me parece que por un lado se abren dos cuestiones con esto de la cuarentena en el campo de la evaluación psicológica.
por un lado que, bueno, definitivamente nos hizo acercarnos a preguntarnos cómo puede ser esto de evaluar a través de Internet, y si uno se pone a investigar, hay mucho hecho al respecto, siempre desde la cuestión apoyada en la psicometría, en la cuestión apoyada en la proyectiva, es donde está el gran obstáculo, es donde se están pensando algunas cuestiones. Bueno, este año se iban a presentar algunas investigaciones al respecto en el Congreso Nacional. Entonces, como una alternativa tal Matías, vez... ahí te trabó cuando terminaste de decirlo del Congreso. Bueno, entonces, al haber tanto de... Disculpa, yo te aviso para que sepas. Sí. Bueno, entonces voy a finalizar acá, ya que quedan unos 5 minutos y se corta bastante, así damos lugar a... No sé si los compañeros quieren agregar algo, o si hay alguna pregunta y tenemos tiempo para eso. Y disculpen que se cortó tanto, pero es un ejemplo de las cuestiones tecnológicas que pueden pasar. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo. Hay una pregunta, a ver. Pregunta si hay alguna diapositiva o alguna información sobre sobre la psicoevaluación digital que estabas hablando vos, Matías, para poder tener como una guía. Si hay una guía. Porque se cortó, Damián pregunta, porque se cortó la charla, si hay alguna guía que puedan tener sobre la evaluación digital, psicoevaluación digital. Bien, sobre la evaluación, que en Argentina todavía no tiene nombre, no se sabe si se llamará telepsicodiagnóstico, pero lo llaman la teleevaluación, y después está la teleevaluación teleneuropsicológica. Digamos, pueden ir a la página de la International Test Commission, la ITC, y ahí tienen diferentes guías. Hay una que es del 2005, que es la primera guía que da algunas pautas sobre cómo, pues, que está a administrar, que está orientando a estar que hay como 4 modalidades de administración, que es desde el evaluado lo hace de manera independiente y con sus tiempos, hasta la evaluación que es completamente dirigida o supervisada, como la tradicional en consultorio, que hay que estar muy atento a la tecnología que se usa, que hay que estar muy atento también a la calidad de los test informatizados, porque circulan un montón de test que no están hechos por instituciones científicas, sino que tienen que ver más con el autoconocimiento, y es todo un gran tema de cómo diferenciar, que hay que estar atentos a esto que decían compañeros antes, de las cuestiones de los controles de identidad del evaluado, de dónde está haciendo la evaluación, el contexto, y por último de la seguridad de los datos, ¿no? De la protección de los datos. Eso sería como la gran referencia, que es la ITC. Y después pueden ir a lo que decía también Jerónimo antes, que es la de la APA, la de la Asociación Americana de Psicología, donde salió en abril 6 principios para manejarse en la teleevaluación durante la pandemia. Y ahí van a encontrar otros links, otras referencias del año 2013, de las pautas generales, digamos, de la telepsicología, donde hay un pequeño apartado de psicodiagnóstico. Lo mismo en las guías de España, que lo pueden encontrar en las páginas del Colegio de Psicólogos de España, del Consejo. En la guía general aparece un apartado, como siempre, muy pequeño, apuntado a la evaluación psicológica. Esos serían como tal vez los primeros lugares para ir a buscar. Les mencionaba, no hubo mucho tiempo ahí para hablar sobre los estudios de eficacia, pero hay unos cuantos, desde hace unos cuantos años. Se puede buscar, todo es material que se accede también desde internet. María preguntó
Según entiendo, el terapeuta puede elegir los instrumentos de evaluación. Se sugiere utilizar cuestionarios o inventarios. Ahí le habilité el micrófono a María por si quiere hacer alguna consulta o un comentario. Está bien. Bueno. La pregunta sería si se pueden administrar inventarios. Claro, si se sugiere utilizar cuestionarios o inventarios, pregunta. Sí, en base a esa pregunta, sí. Las recomendaciones son usar cuestionarios o inventarios, pero que estén construidos, porque hay muchos, construidos y ya adaptados para la evaluación o para la administración de manera digamos, usuales en el consultorio, pero no validados para Internet, porque, digamos, serían por esta cuestión de que sería lo más objetivo posible, ¿no? Que son supuestamente cuestionarios inventarios donde las respuestas son más simples, sí, por no, y donde no habría, a diferencia de las proyectivas, es más complicado y aparece más lo subjetivo. Entonces, como al ser las más objetivas, lo que más se recomienda es trabajar por, sí, inventarios, cuestionarios, pero también uno puede aprovechar ahí y retomar algunas de las respuestas o como problematizar cada respuesta y darle como más riqueza a este cuestionario que permita abrir un poco más o trabajar más la entrevista. Sin embargo, igual se sugiere que si uno está usando un inventario que no ha sido construido, ni está validado, ni se probó su eficacia en Internet, aclararlo bien en el informe que uno está usando justamente un inventario que lo está adaptando, ¿no? No sé si quedó claro. Ok, gracias. Ahí hay una pregunta también antes hacía referencia a lo que habló Jerónimo sobre el encuadre de Lucía. Ahí le habilité el micrófono por si tiene algún comentario o quiere hacer una pregunta respecto a eso. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí. ¿Se escucha? Sí, sí. Bien, la pregunta era porque cuando estaban hablando sobre el encuadre y decían que había que sacar las notificaciones y ponerlo en modo avión, yo por ejemplo atiendo con Skype o videollamada de WhatsApp, lo pongo en modo silencio, pero por más que le ponga el modo avión, las notificaciones que requieren internet llegan igual con el Wi-Fi. Sí, de ¿No le acuerdo. llegan al paciente o sí? No, esas notificaciones no llegan. Lo que a veces sucede es que si te entra una llamada, a veces sale en la pantalla que te está entrando una llamada de línea, ¿sí? Porque vos por WhatsApp, cuando haces una videollamada por WhatsApp, usás 4G o Wi-Fi. Pero si te está entrando una llamada de línea, esa llamada aparece en la pantalla a veces, ¿sí? Yo no sé si eso es una configuración que podés modificar desde el teléfono o no, pero cuando vos pones el modo avión, te bloqueas ese tipo de llamadas, por ejemplo. Por supuesto, hay otros datos que siguen entrando por Wi-Fi, obvio. Sí. Claro, perfecto. Entonces, listo, eso me había preocupado porque yo venía atendiendo y lo ponía en modo avión para evitar las llamadas y cuando dijeron eso me preocupó de golpe. No. Lo que pasa es que, a ver, la sugerencia más que nada tiene que ver, porque independientemente de si le aparece o no alguna información respecto de eso al paciente o lo que sea, es un distractor para el terapeuta. La idea es intentar evitar de todas las maneras posibles cualquier distracción, ¿no? De la misma manera que hago en el consultorio, digo. ¿Sí? Yo cuando atiendo presencial pongo en silencio el teléfono, lo dejo en otro lado, como para que no atraiga mi atención y no me saque de lo que estoy haciendo, ¿no? El mismo pedido le hago al paciente, tal vez, si vemos que funciona como un obstáculo. Eso, ¿sí? Se trata, digo, en cada aplicación o lo que sea, de intentar evitar de todas las maneras posibles, ¿no? La distracción. Cuando estoy usando el teléfono, por eso a veces también, la verdad, algunas aplicaciones que uso a través de la computadora,
en ese sentido son más efectivas, ¿sí? Si yo utilizo Skype por la computadora, primero tengo una pantalla mucho más grande, tengo otra información que recibo del paciente porque puedo verlo mejor y demás, y además dejo el teléfono en otro lado, ¿sí? Es complicado el uso del teléfono en ese sentido. Claro, claro. ¿No? Bien, muchas gracias. No, de nada. Ahí le estoy habilitando a Coti el micrófono, que había hecho una pregunta sobre las técnicas. Pregunto, ¿cuáles serían las técnicas en la actualidad están validadas para el formato online? Ahí igual le habilito el micrófono, pero no. Sí, respecto a las técnicas validadas para el formato online, más bien, digamos, esas se usan, tienen que ver con plataformas las que hay, por ejemplo, se usan en el ámbito laboral, que usan plataformas especiales, hay técnicas que son de que hay que conseguirlas vía una editorial. De las técnicas que habitualmente todos utilizamos, digamos, no están validadas porque no hay investigación todavía, no hay mucha, hay muy poca investigación hecha sobre, digamos, sobre todo esto, y sobre todo en Argentina, en cuanto a las técnicas, inventarios que estamos habituados a usar. Y con inventario yo me refiero, no sé, a los inventarios de presión de Beck, escalas de ansiedad, los inventarios de Casullo, de sucesos de vida, bueno, el mismísimo MPI, el inventario de personalidad, también se están evaluando su adaptación en formato online, porque también hay como cierto, si bien circulan, ¿no? Pero que circulan no quiere decir que estén validados. Los validados. Hola. Investigación. Otra vez. Se trabó por un segundo. Sí. Bueno, creo que el BDI, digamos, el inventario de depresión, sí tiene la misma versión, se está estudiando. No. Si se escucha, si está validado. Los que están validados, digamos, son psicométricos, se compran, están, digamos, pero igualmente que se diga que está validado es lo que se propone en las instituciones científicas, es tomar muchos recaudos y esperar a que surja más investigación para ver realmente su validación. Entonces yo sugeriría, pues lo que yo haría, es manejarse también con los test que uno conoce, sobre todo en escalas o inventarios, que uno no está haciendo grandes cambios, como si sería tomar un Roger, digamos, o algo proyectivo, pero sí un inventario, escala, de los que uno ya conoce, porque conoce su funcionamiento, cómo responden, en estos momentos, y sí al momento de hacer un informe, aclarar cómo se administró. Me parece que el gran problema igual es, más que nada, o aparecería el problema si uno toma otro tipo de técnica más proyectiva. Ahí sí hay una gran dificultad, porque uno está en cuestiones de validación y confiabilidad, ¿no? Si no, en cuanto a los test específicos, si no, por mail, si querés, después te envío alguna información. Para no aburrir al resto con esto. Gracias. Ahí Vanina hizo una pregunta, le habilité el micrófono, una pregunta respecto al marco ético y legal. Vanina, ¿se escucha? Hola, sí, ¿me escuchan? Hola. Sí, Vanina. ¿Qué Sí. tal? Simplemente Hola. era si tenían referencia, a ver si voy a habilitar la cámara. Si Ahí va. tenían referencia o al menos alguna bibliografía, porque honestamente, bueno, yo estoy acá en Córdoba, yo trabajo desde la rama del psicoanálisis, incluso psicología integral, estoy acá en el Hospital Nacional de Clínicas trabajando de Córdoba, además de consultorio privado. Y realmente estar ahora con esta modalidad virtual, estamos bastante como
emocionados y conmocionados todos, y poco sabemos sobre lo que es la parte de ética legal de nuestro trabajo, de nuestro quehacer, y bueno, y obviamente esta pandemia ha generado un cambio abrupto en nuestro quehacer y ejercicio, incluso en el ámbito público, más allá del privado, y bueno, realmente me parece muy interesante lo que han traído, los aportes de todos ustedes, y bueno, si realmente tienen alguna guía o en relación a referencias, links, ya que ustedes tienen mejor uso de la tecnología, que en este caso yo, realmente estaría interesada en escuchar, incluso en esta introducción que vos diste, Eliana, estuvo muy buena, realmente yo no recordaba esto de la psicología, algo había escuchado en algún punto, pero yo he poco utilizado más algo puntual con algún paciente en SCAT que ha ido de viaje por un tiempo a Europa y ha vuelto y lo hemos seguido. Esto de estar hoy en día diariamente haciendo sesiones virtuales es bastante como nuevo para mí, ¿no? Entonces ese era el pedido. Sí, podemos facilitar material con el que nosotros estuvimos trabajando. Nosotros nos basamos en material, digamos, realizado acá, de producción nacional, y también en España, donde lo que es la psicología online, o sea, la teleterapia, está mucho más avanzada y ya es de uso corriente. De hecho, bueno, hay muchísimas coincidencias entre los documentos que acercamos, algunos de la FEPRA y mismo de las guías de ejercicio de España, coinciden bastante, o sea que eso se puede facilitar. Y en ese sentido, porque veo que tu pregunta dice donde ya esté validado y habilitado el ejercicio. No es que acá no esté habilitado el ejercicio, porque veo que después hay una pregunta más abajo que dice que no es ético atender un paciente vía online, que eso fue lo que le enseñaron en su carrera. En realidad, no es tan así. No es que no está, que no es ético atender un paciente online. Hay cuestiones con respecto a la jurisdicción donde se encuentra el terapeuta, que tiene que ver con el título habilitante y la matrícula, y después cuestiones que tienen un vacío legal. Un vacío legal no significa que sea no ético, sino que no está legislado. Y allí donde no está legislado no significa que no se puede hacer, sino que hay trabajo legislativo por realizar y algunas cuestiones por esclarecer, como por ejemplo, esto que les decía al principio, sin ir más lejos, el licenciado Grondona, que se encuentra en Australia, es un psicólogo argentino con un título habilitante argentino y matrícula de ejercicio profesional argentino, y tiene pacientes argentinos, pero está en Australia. ¿Cómo se trabaja, digamos, cuál es la jurisprudencia que en ese sentido lo avala o no avala? Digamos, esos son vacíos donde no hay información existente sobre qué sucede en estos casos. Por eso entiendo que la FEPRA lo que hace es dar recomendaciones éticas donde lo que nos sugiere es que trabajemos dentro de nuestra misma jurisdicción, porque no hay legislación para este tipo de casos, aún, ¿no? Entonces creo que estos temas, digamos, son temas que nos preocupan y que requieren como trabajo de investigación y seguir avanzando en que se pueda legislar y responder a estas preguntas que hoy son interrogantes sin responder. Pero sí, por supuesto, Vanina, te podemos facilitar los códigos existentes, digamos, las guías existentes, y cómo se está trabajando en España con este tema, que es recomendaciones similares a las de acá, pero, insisto, hay una cuestión de vacío legal con respecto a lo que es atender pacientes internacionales, es decir, que se encuentren ubicados geográficamente en otro país, lo cual no lo hace prohibitivo, pero deja un vacío que en términos también de lo que son los seguros de mala praxis, también nos afecta a nosotros en nuestro ejercicio con respecto a nuestros pacientes y los riesgos que se pueden llegar a tener. Sí, estoy de acuerdo, Eliana, porque incluso en mi pedido va, nosotros desde el Hospital de Clínicas, bueno, se ha construido ahora, debido a la pandemia, un 0800 para que algunos pacientes, yo pertenezco, por ejemplo, al servicio de obesidad bariátrica allí.
y nuestro servicio ha llevado a que muchos pacientes desafortunadamente han quedado fuera del sistema por un tiempo, y nosotros lo que intentamos es sostenerlos de alguna manera, realizando esta telepsicología, pero obviamente por el vacío legal, muy bien como vos lo has explicado, desde nuestra institución tampoco podemos, estamos tratando de construir vía reuniones y todo algo que sea un formato que se pueda presentar como proyecto, y que lo estamos presentando cada vez al decano y demás para ver que nos puedan dar un aval, porque realmente nos encontramos que, como bien decís vos, el seguro de mala praxis no nos sostiene, no nos cubre, entonces estamos bastante como queriendo cuidar y ser solidarios a nuestro quehacer profesional, al paciente en esta situación de emergencia y catástrofe, pero a la vez también estamos sin respaldo ético y legal, ¿no? Entonces como bastante complicada la situación. Sí, te entiendo y me parece excelente la iniciativa que están tomando, porque entiendo que en la historia de la humanidad siempre suceden los acontecimientos y después se legisla. O sea, aparece el precedente y luego se legisla sobre eso. Entonces, un poco la idea de acercar esta charla hoy a ustedes y tener este diálogo es para contarles el estado de situación en lo que nos encontramos, y convocarlos también a investigar o tomar acciones correspondientes, tanto en lo que tiene que ver con lo particular como en las organizaciones, ¿sí? Esto es importante, así que muchísimas gracias, Vanina. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Ahí activé el micrófono de Macarena, que estaba haciendo una consulta. Sí. Hola, Macarena. Hola. Sí, mi consulta es, yo no trabajo particularmente en la clínica, pero bueno, soy de Chubut, de Comodoro Rivadavia, y sí es algo que veo en los mails del colegio, que surge esto de que hay obras sociales que no están cubriendo la consulta, digamos, el tratamiento online. Quería saber si se sabe algo de esto, si continúa la discusión, si tiene que ver con este vacío legal o hay alguna otra cuestión. Sí, perdón, me parece que tiene que ver un poco con el tema del vacío legal y con el hecho de que me parece que la ley siempre va un poco atrás de los cambios que se van produciendo en la sociedad, y la tecnología avanza de una manera muy rápida. Todas las profesiones de la salud se están adaptando a eso, porque no solo hay servicios de telepsicología que se ofrecen ahora, también hay consultas médicas y otro tipo de especialidades. Y en ese sentido, este vacío legal que mencionaba Eliana me parece lógico y esperable también, ¿no? Porque creo que me parece que los congresos y demás legislan en función de lo que va sucediendo y de los cambios que se van produciendo en la sociedad y demás. Entonces, bueno, yo creo que esa legislación va a llegar, pero en el medio, digo, estamos en un momento de transición que es muy complicado, porque está ese vacío y me parece que algunas instituciones un poco también en algún punto lo aprovechan, ¿no? Digo, no quiero hablar mal de todas las obras sociales, ni mucho menos, pero hay un negocio ahí detrás también que hace que, bueno, en una situación de pandemia, si no cubren servicios como estos, se ahorran un montón de plata porque la gente no puede ir a los consultorios. Esto es, a ver, esto, digo, no sé si acá hay prestadores de OSDE, pero OSDE hubo un gran conflicto al inicio de la pandemia porque se negaron durante casi un mes a prestar estos servicios a los afiliados, con lo cual en realidad terminaron incumpliendo un poco, digo, más allá de dejar un montón de profesionales sin trabajo durante un mes. Lo más grave es que dejaron un montón de sus afiliados sin un servicio básico que está incluido dentro del plan médico obligatorio. Bueno, después finalmente se tuvieron que adaptar y me parece que muchos también están en ese proceso, pero creo que nada, es parte de este vacío, me parece, ¿no? Son cosas que yo creo que tarde o temprano van a terminar resolviéndose de alguna manera, ¿no?
Gracias. No veo que dure demasiado más esta resistencia de algunas instituciones, digo, porque es un servicio cada vez más extendido y creo que lo que hizo la pandemia es masificarlo completamente, así que no creo que se vuelva para atrás, digo, después de esto, aunque hay muchos profesionales que lo venían haciendo hace años, ¿no? También es cierto, digo, bueno, ustedes habrán escuchado, hace más de 12, 15 años se viene hablando de terapia virtual, terapia online y demás, ¿no? Yo vengo trabajando hace un par de años con mis pacientes en este formato. Incluso cuando estaba en Argentina y tenía algún paciente que se iba de vacaciones y tenía una situación de crisis en medio de las vacaciones, y bueno, se organizaba una sesión por estos medios, ¿no? Digo, en ese sentido también me parece que lo que planteaba Luciano más arriba respecto de la ética y demás, bueno, es una discusión para tener en cuenta. Yo creo que una cosa también es la legislación y otra cosa son los códigos éticos, ¿no? Yo no veo falla ética en esto en la medida en que yo estoy poniendo todo esto al servicio de un beneficio para el paciente, ¿no es cierto? Una utilización en el sentido de los objetivos terapéuticos que establezco con un paciente para su propio beneficio. Digo, si yo establezco un beneficio que tiene que ver conmigo o con otra cosa, bueno, ahí sí podemos pensar en una falla ética. Si no, no veo cuál sería, digamos, ahí como decía Luciano, no me acuerdo el término exacto, ¿no? Pero contra qué código de la ética, digamos, estaríamos yendo, ¿no? Pero bueno, es un debate a tener, digo, es momento para tener todos esos debates, creo. ¿No? Totalmente. Y estar al tanto de los alcances y las limitaciones que tiene, digamos, este tipo de práctica y estar actualizado sobre los últimos estudios. Como decíamos al principio, la eficacia, los estudios y las investigaciones demuestran que son efectivos los tratamientos de telepsicología, tanto sincrónicos como diacrónicos. En ese sentido, insisto, estoy de acuerdo con Jerónimo, que no veo cuál sería en ese sentido la falla ética, pero sí que tenemos que seguir investigando con respecto a los métodos y a los paradigmas psicológicos con los que trabajamos en la terapia online. Y me parece que eso también es una convocatoria a nuestra ética profesional, que tiene que ver justamente con la formación de cada uno, ¿no? Que hablábamos también entre uno de los puntos, la competencia profesional. Gracias. Ahí Norma quería hacer una consulta, le habilité el micrófono. Norma. No, yo lo que comentaba era que en los colegios de psicólogos de la provincia está como recomendada la terapia remota para que los tratamientos puedan tener su continuidad. Exacto. Exacto, sí, por eso trajimos al principio el contexto de la pandemia, justamente para destacar esto que vos decías, que frente a la emergencia, lo que uno debía evaluar era la continuidad o suspensión de un tratamiento Claro. de nuestros pacientes. Y en ese sentido, la recomendación del Ministerio de Salud es la continuidad de los tratamientos, y no solo eso, sino proveer primeros auxilios psicológicos a las consultas emergentes, porque frente a la situación en la que nos encontramos, por eso les decía de estar familiarizados con estos documentos del Ministerio de Salud, de los síntomas esperables frente a esta situación, porque también frente a una primera entrevista, es decir, ante la presencia de un paciente nuevo, se nos puede dificultar lo que es el diagnóstico diferencial, si no tenemos en cuenta el contexto en el que nos encontramos. Pero sí, de acuerdo contigo, que la indicación del Ministerio de Salud es continuar y proveer asistencia psicológica en este contexto, más que nunca, donde el cuidado de la salud y la prevención de la salud mental es lo que evita, y esto también está demostrado en estudios sobre catástrofe, que se cronifiquen o se patologicen estos síntomas. De acuerdo, perfecto, sí, sí, tal cual.
Bueno, gracias. Si alguien más quiere hacer una pregunta. Ah, acá. Anina, ya te habilito de nuevo el micrófono. Ahí está. Bueno. Bueno, les leo lo que he escrito, ¿no? Muchas Sí. gracias por dar la palabra. Desde la experiencia con este dispositivo digital de ustedes, Jerónimo, Matías, vos, Eliana, para realizar las consultas, ¿cuáles de ustedes consideran los pacientes con sus respectivas psicopatologías? Recordando un poco lo que Jerónimo nos trajo de la experiencia con este paciente con autismo, ¿consideran que no es recomendada la telepsicología? Mira, hay algunos estudios que señalan cuál sería como la elegibilidad de los pacientes como para tratar en estos dispositivos. Un punteo así muy, muy rápido como para pensar algunas características que deberían tener los pacientes son, en principio, pacientes que se puedan atender en un formato ambulatorio o ambulatorio intensivo. Es decir, un ambulatorio de varias horas o varios días semanales. No está indicado para trastornos psiquiátricos severos como psicosis o autismo, como les comentaba antes. No está indicado para pacientes que necesitan internación, porque necesitan internación, y esto claramente no es un dispositivo de internación, ¿sí? No está indicado cuando hay ideación suicida. Esto es un poco controversial porque algunos autores señalan que podría ser incluso. Lo mismo con pacientes que están en crisis. Algunos autores afirman que se puede atender pacientes en crisis, sí, por supuesto teniendo algunos recaudos y demás, ¿sí? Pero bueno, es un poco controversial eso. No para pacientes con trastorno límite de la personalidad, porque tienen conductas parasuicidas y demás, pero también es controversial, digo, hay ejemplos de instituciones, incluso en Argentina y demás, que tratan pacientes en formato grupal, online, con trastorno límite de la personalidad. Digo, con un programa de DBT, de terapia dialéctico-comportamental. Bueno, estas son algunas de las recomendaciones que pueden encontrar hay un artículo de Rochlen, Sack y Speyer de la Universidad de Miami y de Texas, que ahí figuran como estos criterios, pero digo, hay muchos autores que señalan distintos criterios. Una cosa para tener en cuenta que creo que Eliana mencionó también es, yo tengo un paciente en crisis, sí, es importante que tenga en cuenta, que tenga información respecto de instituciones o centros de tratamiento a donde el paciente se pueda dirigir si la crisis se agrava o requiere de otro tipo de atención más institucional o de un equipo, ¿sí? Digo, igual, a ver, si yo necesito trabajar con pacientes y necesito un equipo, puedo también tener un equipo y atender online, ¿sí? Pero si voy a atender a un paciente que tal vez requiere de la asistencia a un servicio de emergencia, bueno, yo debería tener en claro cuáles son los servicios de emergencia cercanos, con los cuales poder contactarme para derivar a ese paciente, ¿no? Me refiero pensando sobre todo en la complejidad que tiene si yo estoy en un país y atiendo a un paciente de otro, ¿sí? Como pasa muy frecuentemente, digo, tal vez de la misma nacionalidad, ¿sí? A ver, yo estoy en Australia y atiendo gente en Argentina y conozco perfectamente los lugares en Argentina donde podría ir. Pero si yo estuviera atendiendo a un argentino que vive en Bélgica, por ejemplo, no tengo ni idea, ¿sí? Tendría que tener esa información primero. Perfecto. ¿Sí? Qué sé yo, tener contacto también con, a ver, los recaudos que se toman muchas veces cuando atendemos pacientes en crisis a nivel presencial también, ¿no? El hecho de poder tener teléfonos de familiares, personas allegadas con quienes contactarse si las cosas se agravan, ¿no? Y todo eso. Bien, muchísimas gracias. De nada. Gracias a vos. Gracias. Ahí creo que es la última pregunta. Si alguien más tiene una pregunta puede hacerla.
Miriam pregunta, ¿pueden facilitar bibliografías sobre estos cuadros clínicos donde no está recomendada la teleasistencia? Sí, como te decía ahora, les puedo mandar este artículo si quieren, hay alguna referencia a eso. Nos mandamos con algo más de bibliografía que estaban pidiendo. Buenísimo. Por ahora no hay ninguna otra pregunta. Si alguien quiere hacerla antes de que finalice la clase. Bueno, muchas gracias. Ahí veo los agradecimientos. Decirles bueno, que están todos invitados también a sumarse a lo que es el proyecto psiconlive.com, que es esta plataforma que estamos diseñando, que la información para hoy era súper vasta, tratamos de hacer una síntesis, sé que sabemos que hay muchos interrogantes por responder y muchas ganas de seguir investigando sobre estos temas. Estamos planteándonos la posibilidad de ampliar esta información a través de alguna capacitación para poder acercárselas a todos, porque bueno, son temas que nos interpelan, que nos ocupan, para no decir preocupan, y que requieren el trabajo en red de todos nosotros para justamente empezar a plantear precedentes y a partir de nuestra experiencia poder seguir aportando a lo que es el campo de la psicología sobre estos temas, y más en el contexto en el que nos encontramos en este momento, donde quizás las posibilidades de elección a veces están un poco más acotadas. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Y gracias a la ASM por este espacio, y a Camila, que nos colaboró con todo esto, y estuvo ahí al pie del cañón. Muchas gracias a todos.